presidente del American Society. El American Society fue fundado en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana, con la idea de verdaderamente ser una cúpula de todas las asociaciones, organizaciones y toda la vida americana en México. Hoy la comunidad americana está representada por el American Society y son 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas dando buen trabajo a mexicanos y mexicanas y un sinfín de asociaciones no lucrativas que también son representadas por el American Society. En especial, quisiera agradecer a nuestros aliados, que sin su ayuda invaluable no podríamos hacer el trabajo que hacemos, y esto incluye a Dow, a 3M, a La Moderna, Constellation Brands y EY. Y ahora, bueno, pues tenemos un magnífico panel de grandes amigos, pero más que nada grandes conocedores y que tendremos el gusto de escuchar. Y también, pues, agradecerle muy particular en la organización de este panel a 2 queridas miembros del Consejo Directivo del American Society. Primero que nada, a nuestra presidente del Comité de Eventos, a Raquel Besudo. Raquel, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, y es un honor estar aquí con ustedes. Maravilloso, Raquel, muchas gracias. Y finalmente también a nuestra muy querida Patricia Kelly, que también nos acompaña. Hola, Pati, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Pues muy emocionada de que se pudo organizar este panel y muchas gracias. Al contrario, pues Raquel, si nos puedes hacer los honores, te lo vamos a agradecer. Pues gracias, mi querido amigo. Yo creo que Larry es un antes y un después de American Society, pero que se haya logrado tener a estos grandes pensadores mexicanos, para nosotros ha sido, la verdad, una gran hazaña, y lo único que me queda es agradecerles a uno por uno, a Ulrich Richter, que la verdad es un hombre fuera de serie, él ya se presentará, abogado distinguido, además un gran filósofo. Eduardo Casia, no se diga, Cacha, como se debe decir, es un gran también filósofo, historiador, psicólogo, en fin. Y bueno, Federico Reyes Heroles, él dice que solo es un gran escritor, pero bueno, es un hombre que habla como los dioses y lo que dice siempre es muy congruente y coherente. Y bueno, no se diga Julio Millán, qué barbaridad. Julio es una institución, un hombre que cuando habla deja a todo mundo pensativo. Y bueno, Carlos Elizondo Mayer Serra, otro pensador, otro hombre, un periodista comprometido y siempre buscando qué será la solución para este país. En fin, los dejo a todos en las manos de Ulrich. Adelante. Y gracias. Gracias, Raquel. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a American Society, a su presidente Larry Rubin, a Raquel Besudo y a Patrick Kelly por esta invitación. También a nuestro amigo Agustín Gama, director de American Society. Y a todos ustedes por la invitación a participar con ciudadanos comprometidos con nuestro país, con nuestro México. Y me refiero a Eduardo Cacha, a Carlos Elizondo, a Federico Reyes Heroles y a don Julio Millán Bojalín en este tema, gran tema, cuando la nueva normalidad nos alcance. ¿Cómo será esta nueva normalidad? Nos podríamos preguntar. El COVID-19 está cambiando la forma de sociabilidad entre nosotros. Este virus atacó otros aspectos de nuestra actuación en la esfera pública, como diría el filósofo griego, el son politikon. Así es, el son politikon que refería el maestro de Alejandro Magno tiene diversas formas de entenderse. Esta caracterización aristotélica, hoy me quedo con lo que sugiere que el ser humano está dispuesto a la sociabilidad. Y esta sociabilidad hoy se ha trastocado, como lo hemos visto, en el modo de convivir de los seres humanos por el COVID. El hombre, por naturaleza, es un animal social que vive con otros. Ello ha sido restringido por el confinamiento obligatorio en unos países, como España y otros miembros de la Unión Europea. En otros,
este confinamiento ha sido voluntario, pero lo que sí nos queda claro, que este confinamiento ha afectado nuestra sociabilidad. ¿Cómo será ahora esta sociabilidad? Con esta sana distancia, con estas nuevas medidas que nos impone la sanidad. Por ello nos invita a repasar de nueva cuenta el famoso libro de la política del filósofo griego. En efecto, ahora estamos viendo los posibles cambios a nuestra nueva normalidad. ¿Qué podrá dar nuevos lineamientos en nuestra vida en comunidad? Y ahora me toca presentar a cada uno de los panelistas. Empiezo con Eduardo Cache. Eduardo quiso ser arqueólogo, pero la vida lo puso en otra dirección, la investigación antropológica de los consumidores. Eduardo fundó Mimco, una empresa de neuromarketing, donde ha hablado del posicionamiento de las marcas y es autor de varias metodologías. Ha escrito cientos de artículos sobre marcas y temas de comportamiento social en publicaciones como Expansión, Reforma, El Mural, El Norte. Hace unos días lo leíamos también haciendo referencia a los griegos. ¿Quién más nos puede hablar de cómo nos ha marcado este COVID? ¿Cómo nos marcará en un futuro? Pues le cedo la palabra a Eduardo Cache. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ulrich. Un honor estar aquí en este evento de la American Society y sobre todo compartiendo con tan distinguidos panelistas. Voy a permitirme compartir la pantalla, una presentación que he preparado para este evento. Lo están viendo ya, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues le quise poner por título No soy yo, es el COVID. Cambios de conducta del consumidor que deberían importarte y qué puedes hacer al respecto, porque las personas estamos influenciadas por todo lo que vivimos y quisiera comenzar por ahí antes de empezar a especular sobre el futuro que viene. Están viendo esta imagen en donde está el individuo en el centro y alrededor del individuo hay dos grandes fuerzas situacionales, dos grandes contextos. Está el biológico, que nos hermana a todos los seres humanos, es una cuestión de nuestra especie, y está el aspecto cultural. Y estas dos cuestiones son fundamentales para entender de qué forma vivimos lo que estamos experimentando actualmente. Me voy a referir primero al aspecto cultural y la importancia que tiene. Esta imagen la tomé hace algunos años en San Diego, California. Es un partido de fútbol de uno de mis hijos. Ellos son los papás de nuestro equipo. Todos son norteamericanos. Y cuando iban a clavar la bandera, yo, que traía la cámara, se me ocurrió gritarles, pónganse como los soldados. Y fue una especie de experimento que me salió bien y de alguna manera muestra que todos, en cierto sentido, podemos anticipar el futuro, porque era justo lo que yo esperaba. Si ustedes ven la expresión de cada uno de ellos, es como si lo hubiéramos ensayado antes. Cuando yo les disparé los símbolos, soldados, y ellos tenían una bandera, de su cerebro extrajeron una imagen icónica para la cultura norteamericana. Una imagen de orgullo, una imagen de poder, una imagen que de alguna forma es una especie de altar y que les recuerda a ellos las capacidades de una nación. Si yo hubiera esperado que alguno de ellos, cuando dije pónganse como los soldados, hubiera bajado la bandera, se hubiera envuelto en ella y hubiera simulado que se iba a aventar al vacío, pues seguiría esperándolo. Es por eso que el código cultural es una especie de instrucción no escrita que opera con una fuerza tremenda sobre las personas. Es como el flujo del agua que tiene una memoria. Si yo voy en contra de este flujo, voy a tener problemas. Si voy a favor,
puede que podamos anticipar esto tan apasionante que es el futuro. Les quiero hablar ahora del aspecto biológico. Usamos en Mindcode una teoría muy bonita de un científico que ya murió, el doctor Paul MacLean. MacLean veía pacientes, él no veía consumidores, y MacLean desarrolló una teoría que llamó el Triune Brain o los tres cerebros. Es una teoría que anatómicamente está rebasada por los avances de la ciencia, pero conceptualmente tiene una validez tremenda. Y MacLean dijo, todas las decisiones que tomamos están influidas por tres procesos de nuestro cerebro y a cada uno le puso un nombre. El primero es el cerebro córtex, que es el analítico, el lógico, el racional, es el que hace las preguntas, ¿qué pasa? ¿Dónde está la salida? ¿Qué probabilidad hay? Busca toda la parte de los números, toda la parte estadística. El problema es que no es el cerebro que termina tomando las decisiones, porque arriba de él está el sistema límbico, que es, digamos, el procesador de emociones del ser humano. Este cerebro no razona, este cerebro es el que lanza impulsos, es el que hace que el pulso lata más aceleradamente, o que el cuerpo sude, o que tengamos miedo, o que tengamos horror, o estemos enojados. Este cerebro tampoco es el más importante para tomar las decisiones. El más importante para tomar decisiones es uno que ahorita está en alerta máxima, y es el llamado reptilian brain, que es una especie de botón rojo que se activa cuando la sobrevivencia está en juego. Este cerebro no razona, no siente. Este cerebro es el que busca la perpetuidad de la especie. Este cerebro es el que hace que nos importen nuestros hijos. Es el instinto, es lo que hace que una perra que acaba de tener cachorros se pueda comportar de una forma extraordinaria cuidando a sus pequeñas criaturas, como si hubiera tomado un curso. Bueno, en la imagen que están viendo tenemos a todos los que nos gusta el fútbol, un momento cumbre en la historia de este deporte, cuando uno de los grandes jugadores en el momento, en el epítome de su carrera, pierde la razón. El córtex está knockout. El sistema límbico lo pone en alerta y el reptilian brain le dicta dar un cabezazo brutal al italiano. Tiempo después declararía que los insultos fueron más graves que las palabras. ¿Por qué? Pues le habló de la hermana, de la mamá, le habló de su origen racial, se metió con sus genes y activó su reptilian brain. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Hoy estamos viviendo en el consumidor, en las personas, un cambio de prioridades. Está cambiando lo que valoran y cómo lo valoran. No necesariamente son hábitos que se han constituido. Creo que es muy temprano todavía para saber si se van a quedar como hábitos. Vamos a dar una paseada por cuáles son algunos de ellos. Primero, es evidente que vivimos en un contexto de miedo y el miedo genera excesos, como lo podemos ver en esta imagen, que hace algunos meses sería algo completamente ridículo, hoy lo vemos como una parte de la normalidad. Las marcas, las instituciones que puedan ser empáticos y entender y facilitar esta transición a sus consumidores saldrán más beneficiadas. Surge también algo maravilloso que dijo la antropóloga Margaret Mead: el origen de la civilización está en un acto empático cuando descubre un fémur roto y sanado, porque dijo, este individuo que existió hace siglos tuvo que haber sido ayudado por alguien, si no, no hubiera podido sanar. Del lado derecho, pues ven una nota en un edificio de la Ciudad de México. Del lado izquierdo, bueno, son otra cultura, otro idioma, ahí se manifiesta también nuestro código cultural. Nosotros somos un poco menos fríos, nos gusta hacerlo a mano, más directos, y en otras culturas ya hay un formato, ya hay un camino más estructurado. Es interesante ver cómo en estos pequeños detalles el código cultural nos delata qué es lo que hemos vivido, qué es lo que hemos aprendido. La casa, un nuevo centro de experiencias. El ser humano vive a través de sentir
y esto es lo que le da sentido a su vida. Las experiencias hoy se han restringido por el confinamiento y la casa se vuelve un nuevo teatro de experiencias, ciertamente limitado. Por eso, aquellas marcas que no solamente entreguen productos y servicios, sino que faciliten la experiencia dentro del hogar, donde le den información al consumidor, donde el empaque inclusive sea parte esencial de esta experiencia, se van a ver beneficiadas. Inclusive en estos momentos de confinamiento, la gente empieza a ver cosas que no necesariamente le gustan de su casa. Empiezan a aparecer las manchas, empieza a aparecer la pata que está un poco desgastada de esa silla que hay que cambiar y se empieza a agotar la paciencia del contexto. Esto implica la necesidad de renovarse. Todas aquellas marcas que faciliten un nuevo estado de ánimo con una nueva decoración, un nuevo color, nuevo mobiliario, se van a ver beneficiadas. Estamos hoy conectados a través de una plataforma maravillosa que me da pie a mencionar esta otra tendencia. Las culturas latinas, sobre todo, somos de extremo contacto físico. Hoy hemos sustituido el abrazo, el apapacho por la imagen. Pero tenemos que pasar de lo que es presencia física porque te iba a ver cara a cara, a pensar en un nuevo concepto que es la cercanía emocional. Y es posible tener cercanía emocional incluso a través de una pantalla. No estamos entrenados para ello, es algo que a través de nuestra resiliencia tendremos que ir sacando. Otra tendencia más, empezamos a ver productos y servicios inspirados en el pasado. No solamente por la parte funcional de lo que podría implicar como aquí un autocinema, que están empezando a surgir varios, porque el automóvil se convierte en una barrera contra posibles contagios, sino que estamos volviendo a temas de lo local, lo cercano. Por ejemplo, hay una página de internet que se llama The Mother Milkman, que remite a este lechero que entregaba antes la leche en botellas de cristal en tu casa. Bueno, es la nueva normalidad. Estamos volviendo a algo que ya habíamos visto, que han visto nuestros padres y por supuesto nuestros abuelos. Algo fascinante es la posibilidad de crear estos personajes a través de realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, que se vuelven compañía para personas que son seres que hablan, que prometen aprender de sentimientos, y es verdaderamente un espacio probablemente distópico. Aquí me remito mucho a la serie Black Mirror, que es una guía para el futuro. Esto que en uno de los capítulos de Black Mirror se anunciaba ya es una realidad. Puedes tomar la fotografía de un ser querido y tener esta presencia de alguien con el que tú tuviste un afecto y podrás hablar con él. Es impresionante, lo cual nos lleva a cuestionarnos cosas como las que tiene este libro, en donde no sabemos cómo llamarles a estos seres, pero ciertamente no son humanos y hay muchas cuestiones éticas y morales que habrá que tomar en cuenta. Bueno, en esta parte final de mi mensaje quiero recordar una máxima que es tan válida antes del COVID como después del COVID. Las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Por lo tanto, es una invitación para todos los empresarios a que no solo vendan productos y servicios, sino que vendan el significado que esto tiene en la vida de las personas. Y para esto les comparto una fórmula muy práctica. Las personas valoran 3 grandes aristas cuando hacen un consumo, ya sea que haya dinero de por medio o no. La parte funcional, que es qué es lo que vendo, ahí cualquiera lo puede responder. La parte emocional, que responde a cómo hace sentir lo que vendo, que usen mi marca. Y la más importante de todas es qué significa mi marca para quienes la compran, más allá de qué es. Y aquí claramente es donde puede haber una enorme oportunidad de diferenciación. Y otra forma de leer este diagrama es así.
Lo funcional es lo que haces, lo emocional es cómo lo comunicas y lo simbólico es por qué existe tu empresa. ¿Cuál es la gran razón de existir si solamente tienes una gran razón de existir? Finalmente, es un hecho que en nuestra cultura, particularmente la mexicana, no somos muy afectos a ir al psicólogo, a ir al psiquiatra, pero la salud mental es algo que llegó para quedarse, es algo que tenemos que aceptar, que tenemos que atender y es algo que no tenemos que ver como una excepción, sino quizá como una regla, porque así como el cuerpo necesita mantenimiento, también lo necesita nuestra mente. Hasta aquí dejo esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y yo voy a extrañar ahora, como tú lo refieres, el contacto físico de darte un fuerte abrazo y felicitarte por tu espléndida exposición. Y ahora voy a pasar a un gran politólogo, a Carlos Elizondo, que es doctor y maestro en ciencias políticas por la Universidad de Oxford. En esta aventura ciudadana que hemos transitado, he coincidido con Carlos en diversas ponencias con organizaciones ciudadanas. ¿Quién no lo conoce? A don Carlos, que también escribe en los periódicos en El Excelsior y destaca su participación como portavoz de los ciudadanos al cuestionar a políticos, funcionarios y analistas en el programa La Otra Urna del canal de Proyecto 40. Además, con nuestro otro panelista, Federico Reyes Oroles, conduce el programa Primer Círculo. Bueno, es un placer tenerte aquí, don Carlos, y poderte escuchar con toda tu exposición. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Ulrich. Un gusto estar contigo y con todos ustedes en este panel. Agradezco a la American Society esta oportunidad. Una aclaración o dos. El programa La Otra Urna falleció hace unos 10 años. Ay, bueno, aquí. Y la columna que ahora escribo, la escribo en Reforma. Pero en fin, son detalles. Yo pues voy a hablar de lo que sé y que para proyectarlo hacia el futuro siempre es muy poco. Aquí tenemos grandes mentes que están viendo otros planos de la realidad y tratando de proyectarlos hacia el futuro. Yo me voy a concentrar en el 2021 y me voy a concentrar desde una lógica estrictamente político-económica. Tenemos hoy una pandemia que está trastocándolo todo. Es muy difícil saber en materia política y económica cuándo y cómo vamos a salir de esto, pero sí tenemos claro que el ciclo político no se detiene. El único poder que hoy no tiene AMLO es el poder de controlar el tiempo, y el tiempo sigue su marcha. Si bien le va, estaremos saliendo de esta pandemia desde el punto de vista epidémico, pues cuando estará cumpliendo su segundo año de gobierno. Es decir, habrá transcurrido ya un tercio de esta administración y estaremos acercándonos a la primera gran prueba con las urnas, ahora sí la otra urna, la nueva urna, que sería la elección del 21, donde se eligen 15 gobernadores, toda la Cámara de Diputados, prácticamente todos los congresos locales y la gran mayoría de los presidentes municipales. Tenemos un presidente que ha dominado el espacio público, no solo por el control que tiene de las instituciones claves, sino por supuesto por su forma de comunicar y su forma de procesar el conflicto político. Pero tenemos también un presidente que ha quedado muy por atrás de lo que prometió. No solo porque la pandemia le trastocó pues, la trayectoria de una serie de variables de por sí complicadas, sino desde antes, y me quiero centrar rápidamente pues, en una de las tres razones por las que yo diría que ganó Andrés Manuel López Obrador, que fue la intranquilidad con el crecimiento económico, el enojo con los bajos niveles de crecimiento que habíamos tenido en los últimos 20 años. La mala noticia para Andrés Manuel López Obrador es que hoy antes de la pandemia estábamos estancados y hoy estamos frente a la caída más brutal que ha tenido la economía. Creo que decir que como peor que la Gran Depresión o mejor es poco irrelevante, porque la economía desde entonces era una economía fundamentalmente rural. Hoy estamos en una economía fundamentalmente urbana, donde se dice rápido que va a decrecer el PIB 8, 10 o hasta 12%,
nadie sabe realmente, pero todos sabemos que la economía mexicana es una de las que más va a caer y de las que menos va a rebotar el año entrante, por una serie de razones estructurales. Su dependencia del comercio exterior es una de ellas, pero también por una serie de decisiones que tomó el presidente de cómo enfrentar esta crisis. Entonces, tenemos un presidente que prometió crecer y que lejos de lograrlo, estamos viendo cómo la masa de riqueza que genera la economía mexicana se había aplanado antes de la crisis y ahora se está achicando de forma brutal. Ese es el primer dato con el cual hay que tratar de ver el 21. El segundo, la segunda gran promesa que el presidente López Obrador hizo como candidato fue que iba a arreglar el problema de seguridad con abrazos y no balazos. Ciertamente hay menos balazos, hay algunos abrazos con las madres de algunos narcotraficantes, pero esto no ha resuelto ni de broma el problema central que tan insatisfecho tenía la gente en los 2 sexenios previos, que es la alta violencia, la alta y creciente violencia en los sexenios previos, y que hoy lo que tenemos es, si bien ha dejado de crecer, nos mantenemos en los niveles más altos que en la historia de México hemos visto para los indicadores que tienen que ver con homicidio. Quizá otros crímenes hayan bajado como resultado de la pandemia. Muy sorprendente, de acuerdo a los expertos, la violencia criminal, los homicidios, tanto los del crimen organizado como los no organizados, se mantienen en niveles históricamente altos. Incluso podríamos decir que seguramente en el espacio abierto por un Estado distraído, fragmentado, concentrado en las obsesiones de AMLO, pues territorialmente el crimen organizado ha visto un espacio para tratar de consolidar su legitimación en ciertas zonas del país, en ciertas zonas sociales donde el Estado no llega, y tratar pues, de imponerse sobre el otro para poder, el otro criminal, para poder ampliar sus zonas territoriales. Entonces, la segunda gran razón por la que el presidente López Obrador fue electo, que fue el enojo con la inseguridad, pues no se había arreglado antes de la pandemia y estamos lejos de que la pandemia haya ayudado en sentido alguno había la contención social a contener el crimen. Y la tercera gran razón, creo yo, por la cual AMLO fue tan exitoso en construir esta mayoría tan amplia de electores que votaban a su favor, que la pudo traducir de una forma un poco artificial y estirada en una mayoría amplísima en el poder legislativo, es el enojo de la sociedad con la corrupción. Y aquí AMLO pues, es donde tiene una situación más fuerte. La tiene más fuerte en el sentido de que él ha logrado mantener su imagen como la de un presidente, un político distinto a los políticos anteriores. Y un presidente que si bien ha tenido algunos escándalos de corrupción, pues no hemos visto el nivel de corrupción que se dieron en las administraciones anteriores. Por supuesto, apenas empieza esta administración, las sorpresas pueden ser muchas, o para algunos las certidumbres, pero hasta hoy, si uno ve la evaluación del López Obrador, en lo personal se le sigue percibiendo como un presidente honesto, y aunque ha habido escándalos y aunque ha caído la apreciación de la ciudadanía respecto a su lucha contra la corrupción, es de acá donde se va a tratar de posicionar de cara al 21. Es decir, un presidente normal con una situación económica y de seguridad como la que está enfrentando el presidente López Obrador estaría condenado a perder su partido en las elecciones del 21. Lo vimos con las elecciones intermedias de los 2 presidentes panistas, arrancaron mal el sexenio y esto, las urnas le cobraron muy fuertemente en la elección intermedia. El caso de Peña Nieto es distinto, porque ya se nos olvidó que Peña Nieto empezó como un presidente muy eficaz, se fue desdibujando por las acusaciones de corrupción, la Casa Blanca, la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, pero todavía llegó con fuerza a la elección intermedia. Pero un presidente con estos números de seguridad y economía hoy tendría unos niveles de apoyo aún más bajos de los que tiene. Ha bajado los niveles de aprobación de AMLO, ha bajado más los niveles de aprobación de Morena y
la intención de voto de Morena, que era el presidente. Pero el presidente yo creo que lo que va a tratar de construir de cara al 21, ya lo ha anunciado de diversas formas en su discurso polarizador, lo dijo hace unos días, o estás conmigo o estás contra mí, lo que está queriendo construir es una narrativa de ¿quieres regresar a ese pasado corrupto o quieres seguir en manos de este esfuerzo transformador y tratar de llevar ahí todo el debate político? Porque el debate en torno a los resultados concretos sería muy, muy complicado. ¿Qué puede pasar en el 21? Pues por supuesto es muy difícil saberlo. Las encuestas electorales lo único que te dicen es cuál es la foto de hoy. Todos vivimos hace 4 años más o menos la decepción o quizá para algunos el optimismo que generó el triunfo de Trump después de que las encuestas señalaban una probabilidad baja de que esto sucediera, y eso que eran encuestas, pues algunas de ellas días antes del proceso electoral. Hoy con las elecciones tan lejanas y en elecciones intermedias, es muy difícil anticipar qué pueda pasar. Y va a depender mucho de qué hagan los actores en concreto. En particular, si la oposición se va a poder mantener de alguna forma estratégicamente unida, como un frente como tal o actuando estratégicamente, porque lo que sí sabemos hoy es que a pesar de la gran subida en los indecisos, de la gran caída de Morena, el PAN y el PRI están como electrocardiograma de un muerto, o sea, no han mejorado de forma importante. Si logran mantener un frente unido, si logran evitar esta polarización entre buenos y malos y lograr construir un mensaje atractivo, distinto, que combine la crítica con una construcción de futuro, quizá el 21 sea el momento donde López Obrador tenga que enfrentar finalmente el tipo de restricciones que hoy no tiene, y cierro con ello, esa falta de restricciones, yo creo que es en parte lo que explica pues, un tan mal gobierno, porque todo el poder en general te genera un entorno donde no logras administrar bien tus propias pulsiones, pero en fin, eso es una historia que tendremos que ir viendo hasta qué punto se valida. Agradezco mucho a ustedes su paciencia y estaré listo para la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora continúo con el doctor Federico Reyes Heroles, también estudió Ciencia Política en UNAM y es comentarista y fundador de la revista El País y de los principales diarios de este país. Federico, te cedo a ti el uso de la voz. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo la invitación y reconociendo que American Society ha sido una institución que desde hace mucho tiempo, diría yo, fomentado las relaciones entre nuestros dos países en lo que yo creo que a la larga es lo más sólido, que es la cultura y la amistad, el entendimiento a través de un acercamiento. Yo creo que American Society, tanto aquí como allá, ha hecho un gran trabajo y qué bueno que se dé esta mesa y qué bueno que esté Larry ahí, que esté Raquel y Patty y todo el grupo. Los felicito y todo mi apoyo. Ahora, a mí me gustaría reflexionar sobre lo que no debemos permitir desde la perspectiva de una institución como American Society. Es muy probable que veamos una reacción pendular frente a la pandemia. ¿A qué me refiero con pendular? Esta fácil explicación de que la globalización produjo la pandemia, las versiones paranoicas de que fue un bicho elaborado por China para perjudicar a Estados Unidos o elaborado por los propios Estados Unidos para echar a pique la economía de China. Y ustedes pueden decir, bueno, es que eso no lo podemos, ninguno de esta mesa lo cree, y sin embargo la gente en la calle sí lo cree. Cree que existe ese tipo de acciones y la reacción pendular nos podría llevar a decir la globalización, de nueva cuenta, es la culpable de esto que estamos viviendo, hay que volver a cerrarnos, hay que tratar de tener economías menos interdependientes y esa cerrazón no solo sería económica, sino sería, lo estamos viendo, también política. Esto ha ocurrido ya en algunos países de Europa, en donde los discursos nacionalistas han vuelto a florecer. Ustedes lo saben muy bien y la pandemia les ha ayudado. Y creo que es ahí donde tenemos que intervenir, porque además esta reacción pendular
viene cargada de un alto contenido de pensamiento mágico y un pleito sistemático con la ciencia. Lo vemos en las explicaciones que la gente se da a sí misma de la enfermedad, lo vemos en los gobernantes, en México en particular. El pensamiento mágico últimamente ha cobrado una fuerza que jamás nos hubiéramos imaginado, de los escapularios a los aceites y los de cítricos, y las explicaciones que no son científicas reciben mucha luz, y las explicaciones científicas, como puede ser el cubrebocas, que debió de haber usado el señor subsecretario hace 3 meses, no hace 2 semanas, esa no recibe la atención debida. De tal manera que esta reacción pendular trae pensamiento mágico, un ataque soterrado y no tanto a la ciencia, y creo que es ahí donde nosotros tenemos que intervenir tratando de centrar el debate. Lo peor que podría ocurrirnos es que después de estos terribles meses de pandemia y con decenas de miles de muertos en nuestros 2 países, vayamos a pensar que la salida es echar atrás la interrelación económica, comercial y cultural que tienen México y Estados Unidos. Creo que es importante que no perdamos de vista los datos centrales de cómo ha habido una reducción muy importante en las carencias sociales, por lo menos del lado mexicano. Pienso en agua potable, pienso en electricidad, pienso en consumo, cómo ese consumidor, el actor central que nos ha permitido conducirnos en las últimas décadas hacia niveles de bienestar que no teníamos antes. Es muy fácil decir que antes vivíamos en el infierno y que ahora estamos en la construcción de una ruta hacia el Edén, pero el hecho concreto, como lo decía Carlos hace un momento, es que vamos a enfrentar la peor crisis económica de muchas décadas, y esa explicar esa crisis tiene que ser un acto de sensatez para que no haya lucro político y mentiras. Estamos en ese, como lo dijo Snyder, al fin y al cabo, en el gobierno, en la era de la posverdad, los tiranos ganan con las mentiras, y no queremos tiranías en ninguna parte. Entonces, me parece muy importante que seamos capaces de defender en el buen sentido la modernidad que hemos logrado. Esta palabra que hoy es tan odiada es una palabra que nos permite tener unas ciertas metas comunes. Modernidad me refiero, ¿podemos o no podemos reducir aún más la pobreza? Claro que podemos. ¿Podemos o no llevar bienestar a muchas familias? Claro que podemos, pero necesitamos generar empleos, necesitamos tener confianza del inversionista, necesitamos tener reglas claras para que los inversionistas vengan a México con confianza, necesitamos que el comportamiento social sea un comportamiento adecuado. La gran diferencia ahora con lo de la pandemia, en muchos sentidos no ha sido solo las medidas adoptadas por el gobierno, sino la reacción de la gente, del pueblo, hacia sus gobernantes y hacia las medidas sanitarias que se han propuesto. Creo que es un momento muy delicado, en donde al contrario debemos de repensar cómo fortalecer las instituciones internacionales. Estoy pensando en la debilidad de Naciones Unidas frente a este tipo y la OMS alrededor de este tipo de situaciones. No se trata de debilitarlas, sino al contrario de fortalecerlas. Y que dentro de 2, 3, 5 años podamos decir, bueno, la pandemia nos ayudó a ser más globales, más justos, más prósperos y más institucionales. Si logramos encauzar el debate hacia allá, creo que como generación nos podremos sentir tranquilos de haber hecho lo que podemos hacer, que es precisamente introducir todos esos matices. Mil gracias y ojalá haya sido útil. Muchas gracias, Federico, por tu aportación. Y como tú lo dices, los embates que han sufrido la OMC de ciertos ataques, incluso le han retirado muchos hasta sus aportaciones económicas, cuando hoy es uno de los principios que nos pueden dar pues una luz de lo que estamos viviendo. Ya lo decían hace unos días, por ejemplo, de la salud mental que vamos a padecer hoy y que tenemos que tomar mucha atención, como otro de los exponentes lo ha dicho. Y ya para terminar, en esta gran conferencia tenemos a don Julio Millán, que es economista y además estudió diplomacia en la Facultad de Ciencias Políticas, y ya es un experto en comercio exterior, en productividad y análisis económico
en diversas universidades de Estados Unidos, Oxford y hasta Japón. Y también nos va a hablar sobre un tema muy importante que hoy nos está, gracias a la tecnología, pues nos hemos comunicado todos nosotros hoy y muchos a raíz de esta pandemia, pues va a sufrir un gran cambio la era tecnológica, ¿no? La era tecnológica, la inteligencia artificial. Pues, ¿quién mejor que don Julio Millán nos pueda exponer sobre estos tópicos? Te cedo la palabra, don Julio. Quiero agradecerle a la American Society, obviamente a Larry, a Raquel, a Patty, a Agustín, y sobre todo quiero agradecerle a los que nos ven. O sea, porque ellos son los que van a finalmente actuar en todas estas excelentes presentaciones. Yo he aprendido hoy de Ulrich, de Federico, de Carlos, de Eduardo. Muchas gracias. De veras, magníficas presentaciones, muy concretas, muy motivantes y muy prácticas. Creo que es fundamental. Yo diría que, ¿por qué hablar ahora del futuro en una crisis tan compleja en donde nosotros tenemos incluso sentimientos de miedo? Porque, ¿qué objetivo individual y colectivo tenemos? Yo creo que en ese sentido hay que quedar claro que el futuro se construye hoy. Y les haría yo una pregunta a los que nos están viendo. ¿Qué tanto piensan ustedes en su propio futuro? ¿Qué piensan para mañana, los próximos meses? ¿Qué piensan para el próximo año? Porque superar precisamente el actual momento se requiere tener un objetivo en el futuro. Si no tienes un objetivo en el futuro, a veces en las condiciones más difíciles es cuando uno puede, cuando tiene un objetivo, es cuando uno puede sobrevivir. Y es una de las cosas importantes porque, déjenme, yo quisiera hacer hoy en un tema tan complejo como es la inteligencia artificial y propiamente también la 5G, es hacer un poco de provocador. O sea, déjenme provocar, y si tiene un papel y lápiz, apunten porque voy a dejar algunos conceptos y ojalá que los estudien después, porque la verdad es de que lo que es la inteligencia artificial es un tema extremadamente importante para la humanidad. Ya estamos viviendo parte de esto. Hoy es como decían hace un momento, pues tenemos un mecanismo de comunicación y pero la tecnología, lo que viene siendo la inteligencia artificial, es un poco la imitación de las funciones del ser humano. O sea, es como una máquina imita funciones nuestras y habla, dirige, maneja, razona, aprende, pero cuando ya la inteligencia artificial podría llegar a tener condiciones de pensar y emocionarse, que es una de las cosas que están viendo, es una de las cosas más complicadas que podríamos considerar, porque esto llegaría con la singularidad tecnológica. Acuérdense, singularidad tecnológica. Habrá máquinas cada vez más perfectas. Y esto se calcula en 30 años. O sea, no está lejos, es un segundo en el concepto del tiempo espacial. Y esto ya empezó, obviamente, y lo tenemos ahorita en todos los aspectos, y quisiera tratar lo que significa la 5G, que es la quinta generación de comunicación. Pero algo importante, ya nació en nuestro mundo lo que es la generación alfa. La generación alfa nace en el 2010, porque el 2010 es cuando ya todo el mundo está totalmente digitalizado. Y alfa, por eso se le llama, porque es una generación nueva. Y yo creo que en ese sentido, ellos van a vivir ya la inteligencia artificial cuando tengan 40, 50, 60 años. Y creo que esto nos lleva a nosotros a una situación importante de considerar. Ya se ha señalado aquí. Ahora vivimos un mundo interconectado por medio del Internet. Y yo creo que una de las cosas que tenemos es de que la 5G, o sea, la red, la quinta generación de red inalámbrica, es un cambio sustantivo. O sea, es impresionante lo que representa la parte exponencial de los dispositivos conectados y la velocidad. Entre sus aplicaciones, por ejemplo, es un acceso inalámbrico, fijo, o de computación móvil. Es una realidad que se llama extendida para uso de Internet de las cosas e incluso mejoras actualmente de la industria 4G.
Desafortunadamente, el desarrollo principalmente de la 5G, que me hubiera gustado mucho que fuera el líder de todo esto, los americanos, nuestros socios, nuestros vecinos, con los que estamos cercanos, con los que conformamos una parte de la historia, se ha quedado atrás y los chinos han desarrollado el proyecto de una manera sustantiva. Esto les va a dar una situación de control mundial muy importante, la red 5G. Y el impacto de los individuos es importantísimo, porque aquí estamos hablando de la capacidad de adaptación de la población en unas nuevas formas de consumo, ya lo decía hace un momento Eduardo, nuevas reglas económicas y nuevas reglas políticas. Esto es fundamental, Carlos lo señalaba, las nuevas reglas políticas, cómo manejarse en el mundo. Yo estoy hablando no solamente no del país, sino del mundo completo. Y yo creo que el Internet de las cosas va a ser elemento cotidiano pues, y resolver, digamos, los retos que enfrenta en ese sentido nuestra sobrevivencia. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir a estos cambios tecnológicos? Cada cosa de estas requiere, por supuesto, una enorme explicación. Va a haber varios impactos, tanto positivos como negativos. Yo diría que, digamos, una de las cosas básicas para promover la democracia, la capacidad, la libertad, es tener gobiernos digitales, buscando poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. Esto puede estar conectada, informada, comprometida para el desarrollo del país. Entre más oscuridad existe en un gobierno, entre menos se conoce la verdad o menos se conocen los datos, entonces la libertad se va perdiendo y la capacidad de un país no puede crecer porque no tiene el Estado de Derecho. La información, y esto es muy importante con las nuevas tecnologías, nadie puede negar que hoy podemos tener acceso a estas tecnologías. Esto va a impulsar, pues obviamente, pues, un gobierno global. Es todo un tipo, algunos hablan de la conspiración, de lo que esto significaría, un gobierno global, pero un gobierno más armónico, en donde se pudieran organizar cosas importantísimas. Señalaban hace un momento lo que significaba, digamos, Naciones Unidas. Sí, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Pero esto va a permitir organizar aspectos fundamentales. ¿Por qué no tenemos una organización mundial epidemiológica que estudie todos los virus? Ya sabemos que los virus existen, que no van a cambiar, simplemente están mutando. No va a cambiar el hecho de que no existan, se existirán, pero que van a mutar. Deberíamos tener una organización mundial que estuviera estudiando, que estuviera resolviendo todo el proceso epidemiológico del mundo y compartirlo, porque de no ser así, entonces se convierte en un negocio o se convierte en una carrera política. ¿Qué país tiene? Estas cosas mundiales son urgentes, urgentísimos de hacer, y esto nos lo está enseñando la necesidad de llevarlo. Esto nos hace también, como decía hace un momento Federico, pues un humano cosmopolita. Necesitamos crear este concepto, que es defender la vida. El humano cosmopolita obliga a defender la vida. Y algo que yo creo que nosotros estamos conscientes, ustedes y nosotros, es de que el mundo de alguna manera cojea. ¿Por qué le digo que cojea? Ustedes se dan cuenta que tenemos muchísimos derechos. O sea, caminamos una pierna larga y tenemos derechos de todo. Pero ¿dónde están las obligaciones y los deberes? Ese es todo un tema. ¿Cómo se compensa? Porque si nosotros tenemos obligaciones y deberes, esto nos empieza por nosotros mismos, por defender nuestra vida y defender la vida de los que están cerca de nosotros. Este es un tema muy importante de obligaciones y deberes y que debemos de empujar el concepto. Creo que se está haciendo incluso, yo diría que la World Future Society, el capítulo mexicano, ha estado participando en esto, en la Carta de Deberes y Obligaciones, que es todo un tema. Tiene aspectos negativos, obviamente. Yo creo que uno de los problemas es la brecha digital. La brecha digital entre los países, dentro de los propios países, entre las comunidades. O sea, esta crea rezagos y esto genera, obviamente, una brecha económica. Una brecha económica porque los países ricos tendrán mayor disponibilidad de la 5G y los pobres tendrán unos dispositivos que no les permitirán ser competitivos. O sea, este problema es un problema que ya está, es en camino, no es una cosa que a ver si sucede, es una tendencia irreversible, la tendencia del desarrollo de la inteligencia artificial y de la 5G. Y hay una brecha generacional. Yo creo que básicamente habrá muchas gentes que se van a comenzar a adaptar.
Yo creo que hay tres condiciones básicas. Los que vivimos hoy, y de acuerdo a la edad, los jóvenes, se van a adaptar más rápido. Los que ya nacieron de lo que es la generación alfa, ellos se van a adaptar de una o de otra manera a las nuevas tecnologías y vivir esta circunstancia. Y los que nacerán posteriormente serán los realmente beneficiarios de una situación global diferente. Yo sí creo que es importante señalar que finalmente hay algo que es fundamental en este desarrollo, que es la pobreza del conocimiento. O sea, porque no todos van a lograr adaptarse a estas cosas y muchos países se van a olvidar de lo que significa la riqueza del conocimiento, se van a volver pobreza del conocimiento. Entonces, la alfabetización digital, pues es una situación que va a traspasar muchas generaciones si los países no toman algunos países no toman esto y seremos esclavos del desarrollo tecnológico. Yo creo que en este sentido hay que entender que se condena a la población a vivir a una miseria intelectual, es una condena a la pobreza. Y yo creo que es una de las cosas importantes. Hay que entender también que estas nuevas tecnologías pues, nos van a hacer perder la privacidad. Nosotros, como humanos, una conceptualización de estas con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la 5G, nuestras caras, nuestros signos, nuestros deseos de consumo, donde vivimos, qué hacemos, definitivamente ya se quedaron permanentes y este es el ajuste que tenemos que tener en la vida. Yo les agradezco que me hayan seguido. Si oyeron algunas palabras, pues ya las apuntaron. Si las apuntaron en internet, pueden encontrar mayor explicación de ellas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, don Julio. Y como usted dice, para cerrar su gran tema, los datos es ahora el nuevo petróleo, ¿no? Y quisiera yo agradecer a todos los que nos ven. Ya hemos llegado ahora sí por cuestiones de tiempo en punto a finalizar. Y agradecer a la American Society de todos los panelistas su tiempo y a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, nomás me queda agradecerles a los 5. Creo que apenas empezamos un gran foro que se abre. Yo quiero proponerles que sea el primero de varios, por no decir de muchos. Y tengo también que agradecerles y a decirles que tuve comentarios de amigos y amigas que dijeron, ¿por qué no lo hicimos también con mujeres? Entonces, quizá el próximo foro agreguemos ciertas féminas que seguramente tienen mucho que decir y de veras agradecer a la American Society, a Larry, Patty, Kelly, ojalá y estés por ahí para decir unas palabras finales y agradecer a nuestros panelistas. Y Ulrich, gracias. No, muchísimas gracias. Qué honor ha sido escucharlos, a los grandes pensadores. Nos faltarían muchos minutos y hasta horas para seguirlos escuchando. Como dice Raquel, ojalá se repita. Y bueno, muchas gracias por compartirnos tu visión de este presente y el futuro que estamos y estaremos viviendo. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias. Y en nombre de la American Society, pues muy agradecidos, como dice Raquel y Patty, pues lo tendremos que repetir porque pudimos escucharlos pues, un poco de lo tanto que saben. Entonces, obviamente, a todos nos encanta escucharlos a cada uno de ustedes. Nuevamente, muchas gracias de parte de toda la comunidad y también de nuestro presidente honorario, el embajador Christopher Landau. Y bueno, pues invitarlos nuevamente en un futuro muy próximo y agradecerle a Patty, agradecerle a nuestra presidenta del comité de eventos, a Raquel. Ambas son muy importantes miembros del consejo. Y bueno, pues enhorabuena y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.